con sólidos. Bueno, los sólidos, como se acuerdan que habíamos dicho, es el estado de agregación de la materia, obviamente más compacto, más denso, más ordenado, con mayor rigidez, es decir, con menor grado de libertad, tienen sus átomos, sus moléculas, sus iones, tienen un menor grado de libertad. Disculpa porque se les ha ocurrido a una perrita del frente ladrar, no sé si la escuchan, capaz que la van a escuchar de música de fondo toda la clase, porque cuando comienza a ladrar no hay forma. Bueno, traten de filtrar ese ruido, por favor. Entonces, como dijimos, es el estado de agregación con mayor orden estructural, con menores grados de libertad tienen las moléculas. Las moléculas están más rígidas. Acuérdense que sobre ese sólido tengo que aplicar energía para realizar los cambios de estado. Bueno, ahora, ¿cómo se clasifican los sólidos? Los sólidos se clasifican entre amorfos y cristalinos. ¿Qué son sólidos amorfos y qué son sólidos cristalinos? Bueno, la mayoría de los sólidos son sólidos cristalinos. ¿Qué características tienen? Profe, perdón, Sí. ¿se puede eh, mutear, digamos, al perro en las configuraciones de Zoom? Ay, ¿cómo se hará? No tengo idea. A donde está el micrófono abajo, en la A flechita ver, donde dice... espérate, pero no lo veo ahora el micrófono. A ver, espérate, voy a salir. Sí, no, no veo ningún micrófono. A ver, voy a dejar de compartir. Bueno, ya se cayó. Pero bueno, ¿dónde está el micrófono? Sí. ¿Qué hago? En la flechita, hay una flechita Sí, dice y hay un botón que dice configuraciones de audio o audio configuración de audio. settings. Sí. ¿Y ahora? Y Y ahora en hay todas que... esas configuraciones hay una que, a ver dónde está, No veo nada yo, pero bueno. el suspender ruido de fondo. ¿Y a dónde está eso? ¿En qué Se, parte a la se le abre un izquierda? cartel con las opciones o no. No, tengo audio, compartir pantalla, chat, fondo, grabación, perfil, estadísticas, comentarios, método abreviado, accesibilidad. No tengo En suspender audio ruido de fondo. En audio, sí. tiene que ver con un En título que audio, dice suspender ruido de fondo. suprimir ruido de fondo, sí. Y está automático. Póngalo al máximo. ¿Qué haré? Alta. Bueno, yo lo pongo. Vamos a ver, ¿me siguen escuchando ustedes? Sí, ¿Sí? ¿No me escuchan bajito? Ahí lo puse. Bueno, sí, se escucha bien. ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Vieron que sí, esta retroalimentación siempre se aprende algo nuevo. Ahora no está ladrando la perra, así que cuando ladre yo les aviso, así ven si la escuchan o no la escuchan. Bueno, vamos de nuevo entonces. ¿Me escuchan todos, no? ¿Seguro? Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, bueno. Bueno, entonces, muchísimas gracias. No sé quién era. ¿Lorenzo? Sí. De ¿Quién fue nada. que me dijo? Gracias, Lorenzo. Bueno, entonces, tenemos los sólidos amorfos, los sólidos cristalinos. ¿Qué son los sólidos cristalinos? Que como les dije, los sólidos cristalinos son los sólidos que existen en la naturaleza, todo lo que existe, son cristalinos. Todos los minerales, por ejemplo, son sólidos cristalinos. ¿Qué significa o por qué cristalinos con ese no cristalinos? Lo estoy acabando de ver. Porque se dice que estos sólidos tienen una estructura regular a largo alcance.
¿Qué significa una estructura regular a largo alcance? Significa que las partículas que lo forman, ya sean iones, si son sólidos iónicos, como por ejemplo la sal, el cloruro de sodio, o si son átomos, o si son moléculas, están ordenados espacialmente ocupando determinadas posiciones fijas específicas. Y ese ordenamiento, esas posiciones físicas específicas que ocupan esos átomos, moléculas o iones, se extienden hacia el infinito, para arriba, para abajo, tridimensionalmente. Por eso se dice distribución tridimensional regular a largo alcance, ese ordenamiento a largo alcance. Es decir, si ustedes toman, por ejemplo, de un sólido cristalino un bloque, van a ver que ese bloque se repite indefinidamente en las 3 dimensiones. Y eso es cristalino, ese ordenamiento estructural. Ahora bien, dentro del sólido, como en los líquidos, como en los gases, hay fuerzas de interacción que mantienen justamente a esos iones, átomos o moléculas juntos, unidos. Esas fuerzas pueden ser fuerzas iónicas, en los sólidos iónicos, donde hay enlaces iónicos va a haber fuerzas iónicas. Pueden ser covalentes, cuando hay moléculas o átomos. Pueden ser también de Van der Waals. Enlaces puente hidrógeno, como por ejemplo en el agua, en el hielo, o una combinación de ellas. Ya vamos a ir viendo cuando veamos los distintos tipos de sólidos, qué tipo de interacción hay, o fuerzas hay. Esos son entonces los sólidos cristalinos. En los sólidos cristalinos, como les dije, es posible establecer una mínima unidad que se denomina celda unidad, ya vamos a ver bien qué es, un mínimo bloque, una mínima unidad que tiene una distribución, como ven esta, una distribución de átomos o moléculas o iones, y esa celda unidad es ese es el bloque mínimo, como un ladrillo de una pared, se repite indefinidamente en las 3 dimensiones. Y este será un sólido cristalino. Ahora bien, ¿qué son los sólidos amorfos? Lo inverso. Son sólidos que carecen de ese ordenamiento bien definido y ese orden molecular a largo alcance. ¿Sí? No tienen esta distribución, este ordenamiento tridimensional regular. ¿Tienen alguna idea de algún sólido cristalino? Cristalino, sí, como les digo, el hielo es un sólido cristalino, todas las sales son sólidos cristalinos, los metales son sólidos cristalinos, los sólidos que existen en la naturaleza son sólidos cristalinos. Todo sólido molecular, compuesto molecular, compuesto líquido, cuando se lo enfría y se transforma en un sólido, es también un sólido cristalino. Ahora, ¿qué se les ocurre como sólido amorfo? ¿Qué verían ustedes como sólido amorfo? De los materiales que los rodean, de los materiales que los rodean. ¿A dónde les parece que tienen un sólido amorfo? Pueden tener un sólido amorfo. ¿Qué les parece? ¿No se les ocurre a nadie algo? ¿El plástico? El plástico, exactamente. El plástico y también el vidrio son sólidos amorfos, es decir, son los sólidos de producción sintética. Los sólidos que existen en la naturaleza, de los distintos elementos naturales, la naturaleza se tomó millones de años para este ordenamiento molecular, iónico o atómico. En el caso de los sólidos sintéticos, como es el vidrio o como es el plástico, tienen un proceso de manufactura de tiempo finito. Y en ese proceso de manufactura de tiempo finito, no es quizás el tiempo suficiente para lograr, o sea, con ese tiempo de manufactura, no es posible lograr ese ordenamiento tridimensional a largo alcance. Entonces,
dentro de los sólidos que los rodean, el plástico, dentro del plástico, donde haya algo de plástico proveniente del refinamiento del petróleo, o sea, proveniente de fósiles, por decirles, espuma sintética, distintos tipos de plásticos, de fibras, de nylon, ¿sí? Digamos, hablando con plástico, hablamos de la amplia gama de plásticos. Y vidrio. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Me parece que escuché. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Preguntan en el chat si los minerales que se enfrían muy rápido son cristalinos. Como minerales que se enfrían muy rápido. Sí, los minerales son cristalinos. Que se enfrían muy rápido, ¿a qué te refieres? ¿A qué mineral No te sé, refieres? no sé, porque yo estoy leyendo el chat nada más. ¿Hola? Ah, bueno, no sé quién preguntó entonces. Yo, era cuando están en la lava o en algún lugar cuando se enfrían muy rápido, o sea que cambian de temperatura en muy corto tiempo, no llegan a tener la estructura cristalina. O sea, como que no se vuelven transparentes y no quedan con la estructura Sí, así. habría que ver cuáles son los minerales componentes, digamos. La verdad que no lo sé. El, el cuarzo creo que es cuando se enfría muy, o sea, el cuarzo es cristalino, o sea, se hace como una estructura, un Claro, sí, polígono creo sí, que, no me acuerdo cómo es, sí. y cuando Es se la enfría muy sílice, el rápido, cuarzo es sílice. ¿Sí? mm, Claro, sí, sí, o sea, cuando vos haces un reprocesamiento, ¿m? Cuando vos sí, haces un reprocesamiento, claro, sí, seguramente puede que sí, cuando vos haces un reprocesamiento del mineral, digamos, es probable, sí, pero digamos, cuando vos encontras la arena, por decirte, es cristalina, ¿m? Es la ah, sílice. ¿M? bueno, eso era. Bueno, eh, seguimos. Entonces, ya encontramos la diferencia. Nosotros nos vamos a abocar justamente a los sólidos cristalinos, que como les dije son los sólidos naturales y la mayor parte de los sólidos. Como les dije antes, podemos establecer una celda unidad, que es lo que se denomina un bloque de construcción, es decir, una porción mínima del sólido que tiene una estructura que se repite a lo largo de todo el sólido. Por eso se denomina unidad estructural, que se repite a lo largo de todo el sólido, o celda unida, o bloque de construcción, también se le llama, ¿no? Como el ladrillo de una pared. Y esa celda, esa disposición de átomos que tiene esa celda unidad, es la que se repite en todas las direcciones. Como por ejemplo, imagínense acá para verlo más fácil, un cubo. Dentro de esta red, este cubo es la celda unidad, que tiene una determinada disposición de átomos o disposición de iones. Por ejemplo, pueden estar en las aristas, o podrían estar, perdón, sí, están acá en los vértices, o podrían estar en las aristas, o podrían estar en los centros de las caras, por ejemplo. Cualquiera sea la disposición de los átomos, iones que tenga esta celda unidad, se va a repetir indefinidamente en ese sólido. Esto nosotros no lo vamos a ver, los distintos tipos de celda unidad, pero existen distintos tipos de celda unidad y con distinta disposición de los átomos o los iones que componen esa celda unidad, como les digo, o pueden estar esos átomos en los vértices, o pueden estar en el centro de las caras, o pueden estar en el centro de las aristas. Y así tienen distintos tipos de celdas unidad, y esa es la que se repite tridimensionalmente. Bien, estos sólidos cristalinos, nosotros clasificamos los sólidos entre amorfos y cristalinos. Ahora los cristalinos, que son los que nos interesan, los vamos a clasificar según, como nos decía antes, cuáles son esas fuerzas de atracción de las partículas que lo forman, ya sean iones, sean moléculas o sean átomos. En principio, vamos a comenzar por los sólidos iónicos. Los sólidos iónicos
son aquellos, los que ustedes ya vieron cuando vimos el enlace químico, aquellos constituidos por aniones y cationes. Por ejemplo, las distintas sales que hemos visto. ¿Qué características tienen? Bueno, la atracción, la fuerza de atracción es esa electrostática, la que vimos en un enlace iónico. Son muy duros, ¿por qué? Porque la fuerza de atracción es muy fuerte, y al ser tan duros son quebradizos también, y son buenos conductores cuando están fundidos o en solución. ¿Por qué? Para conducir la corriente necesitamos un movimiento de cargas, si no la corriente no se conduce. Entonces, estos sólidos iónicos son conductores, pero no cuando están sólidos, porque cuando están sólidos son rígidos. No hay posibilidad de transferencia de carga, no hay movimiento de especies cargadas. Sí son conductores cuando están en una solución donde se disuelve, donde el cloruro de sodio se disuelve en agua, por ejemplo, y una solución salina, ustedes saben que es conductora, o cuando están fundidos, es decir, que puede haber un movimiento de esos iones. Bien, ¿qué son los sólidos moleculares? Los sólidos moleculares son aquellos en que cada punto reticular, y me voy a volver un segundito, porque acá no les dije qué era un punto reticular. Un punto reticular es el punto donde se le llama punto, donde está ubicado en esa celda unidad, está ubicado ese átomo, molécula o ion. Acá, sí. En esta celda cúbica los átomos están ubicados en los vértices son puntos reticulares, así se llaman. Si estuvieran ubicados en el centro de las caras, esos serían los puntos reticulares de cada celda unida. Entonces, lo que estamos diciendo acá, que en los sólidos moleculares, en cada uno de esos puntos reticulares del cristal, está ocupado por átomos o por moléculas, no por iones, sino por átomos o por moléculas. Las fuerzas de atracción pueden ser de London, si vemos que se trata de esas moléculas que ocupan el punto reticular, son no polares, acuérdense. Pueden ser dipolo-dipolo, si esas moléculas que ocupan el punto reticular son dipolares, o también el enlace hidrógeno en el caso del agua. Generalmente, como esas fuerzas de atracción, fíjense ustedes que son más débiles que las fuerzas de atracción iónicas, generalmente son más blandos, ¿sí? Más compresibles, fácilmente deformables, y son aislantes de la electricidad. Son aislantes de la electricidad. ¿Por qué? Porque no están formados por iones, son aislantes de la electricidad. Por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, el agua, es decir, que en estos sólidos los puntos reticulares están compuestos por moléculas. La molécula de agua, del dióxido de carbono, del dióxido de azufre, que en este caso es no polar, por eso este sólido sería el sólido cuando es sólido, a la temperatura que es sólido, ¿no? Las interacciones son muy débiles, el agua son más fuertes, pero también estamos hablando de a la temperatura que este compuesto es sólido. Esos puntos reticulares están ocupados por estas moléculas con atracciones débiles, o por lo menos más débiles que en el caso del enlace iónico. Estos son los sólidos moleculares. Después tenemos los sólidos metálicos, que los vamos a comentar brevemente acá porque tenemos un capítulo aparte, un desarrollo aparte de los sólidos metálicos que los vamos a ver. Pero en principio decimos que son sistemas sólidos integrados por átomos, solamente átomos que están unidos por el enlace metálico. Nosotros el enlace metálico no lo vimos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en unos minutos. Pero ¿qué podemos decir de los sólidos metálicos? Que esos puntos reticulares que veíamos, ya sea en los vértices, en el centro de las caras o en la arista, esos puntos reticulares de cristal, es un átomo del metal. Es un átomo del metal. Y generalmente tienen alta conductividad eléctrica y térmica, y ya la vamos a ver por qué. Si ustedes me van a decir, no hay movimiento. Bueno.
Les puedo adelantar una teoría que pueden haber visto en las secundarias y después vamos a ver la teoría de bandas, que es un poco más estricta. Ustedes en la secundaria, no sé si alguno oyó hablar, que dice de que del mar de electrones, que el enlace metálico se puede considerar los iones del metal inmersos en un mar de electrones. ¿Alguno escuchó eso? De los metales inmersos en un mar de electrones y que por eso son conductores. Es así como una idea muy, muy gruesa, muy vaga por ahí. Bueno, en general se suele decir de que estos metales, ustedes saben que los metales son electropositivos, ¿sí? Son electropositivos, son más, por lo menos, más electropositivos que los no metales. Entonces, al ser electropositivos, tienden a desprender los electrones. Acuérdense, metal, no metal, cómo funciona el enlace. Tienden a desprender electrones. Entonces, en un bloque del metal, en una pieza del metal, esos átomos metálicos que tienden a desprender electrones, esos electrones en el enlace metálico pueden considerarse en una nube, en el metal, y en esa nube están insertos los cationes del metal. Entonces, en definitiva, como esos electrones están deslocalizados, digamos, porque se encuentran en una nube, desprendidos de cada átomo en particular, entonces hay un movimiento de electrones y por ende eso puede llevar a conducir, tener conductividad eléctrica y térmica. Esto es desde el punto de vista de la teoría del mar de electrones o la nube de electrones. Ya lo vamos a ver desde otra teoría un poquito más, más científica. Y luego nos quedan los sólidos covalentes. Los sólidos covalentes son en realidad escasos. Los ejemplos más clásicos y casi los únicos es el diamante y la sílice que mencionaba su compañero con el cuarzo. Son sólidos en donde en esos puntos reticulares hay átomos, no moléculas, sino hay átomos. Pero esos átomos que se encuentran en los puntos reticulares están a su vez unidos con los otros átomos por enlaces covalentes. Y entonces, ¿esto qué hace? Esto, como les digo, ocurre en la sílice y en el carbono diamante. El carbono diamante, ¿qué es el carbono diamante? Es un carbono unido a otros 4 carbonos tetraédricamente. ¿Sí? Ese es el carbono diamante. ¿Vieron cuando ustedes veíamos el enlace del carbono, hidrógeno, del metano? Bueno, imagínense que ese hidrógeno ahora se reemplaza por carbono. Por lo tanto, estos enlaces carbono-carbono son enlaces covalentes. Pero a su vez forman una red y forman un sólido. Y como esos enlaces son covalentes dentro del sólido, ya no estoy hablando del enlace químico de la molécula, sino estoy hablando de una red de enlaces covalentes en todo un sólido, que es un poquito distinto. Como cada átomo está unido con otro en esa red por un enlace covalente, son los sólidos más duros y más incompresibles. Fíjense el diamante. El diamante es uno de los sólidos más duros, por eso yo no sé si han escuchado hablar de herramientas de corte, de las puntas de diamante. Se usa para cortar. Y la sílice, la arena, también, solo que es silicio, oxígeno 2, pero los enlaces entre esos silicios y oxígenos son enlaces covalentes y así forman la red. Toda la red del sólido, donde en esos puntos reticulares tengo átomos que se unen por enlaces covalentes. Esos, como les digo, son los sólidos covalentes, son los sólidos más duros con un altísimo punto de fusión. Bien. De todos estos sólidos, ¿sí? Vamos ahora a seleccionar aquellos sólidos que a nosotros nos resultan más interesantes,
más interesantes, por lo menos creemos o esperamos, desde el punto de vista de la especialidad de ustedes. Y de todos estos sólidos seleccionamos los sólidos metálicos, ¿m? Porque los sólidos metálicos, justamente sólidos metálicos, y ya vamos a ver metálicos conductores, no conductores, semiconductores, están involucrados, ¿sí?, en muchos de los elementos que ustedes utilizan como herramientas para su carrera, ¿m? Básicamente todos los circuitos electrónicos de los distintos dispositivos. Entonces, vamos a ahondar en lo que es ese enlace metálico y en lo que son los sólidos metálicos. Como les dije, con una teoría un poquito que va un poquito más allá, más profunda que la teoría del mar de electrones. Y es lo que se denomina la teoría de bandas. Y es lo que permite explicar un poco ya con un más profundo cómo es la conductividad en los metales. Yo les dije recién que los metales eran muy electropositivos, por lo tanto tienden a ceder los electrones y esos electrones se deslocalizan. Bien, vamos a tratar de a esto darle una explicación considerando que nosotros ya sabemos que existen orbitales atómicos, que los enlaces se forman por superposición de orbitales, ¿se acuerdan? Vamos a considerar, por ejemplo, el magnesio. El magnesio que tiene 12 protones, 12 electrones, ¿sí? Entonces, tenemos electrones en 1s, vamos acá, los verdecitos son los orbitales, en 2s, en 2p, y después tenemos en 3s, ¿sí? Llegamos hasta el nivel 3, el magnesio llega, ¿sí? Llega hasta el nivel 3. Los últimos electrones están en estos orbitales 3s. Ahora bien, dijimos que son muy electropositivos. En una barra de magnesio, por ejemplo, puede ser oro, puede ser cobre, estos átomos de magnesio que tienden a perder electrones, ¿sí? Que tienden a perder electrones, obviamente los electrones del último nivel, generalmente, o sí, los electrones del último nivel son los que participan de los enlaces. ¿Qué va a pasar? Cuando en ese tener un átomo de magnesio uno al lado del otro y uno al lado del otro, cuando esos electrones los pierden, porque son electrones positivos, los pueden ceder o los atraen con menor fuerza, lo que se considera es que esos electrones, ¿sí?, atraídos con menor fuerza que se encuentran en ese orbital 3s, que esos orbitales 3s se superponen unos con otros, formando una banda, una sola banda, formada por superposición de todos los orbitales 3s de todos los átomos de magnesio que existen en esa barra. Al superponerse esos orbitales, como les digo, tienen una banda que es la denominada banda de valencia, ¿sí? Los electrones se mueven libremente a través de esas bandas. Ahí ya los electrones que que salieron de cada átomo, se pueden mover en esta banda de valencia, formada por la superposición de los orbitales 3s. Se llama banda de valencia porque es la superposición de los orbitales donde están los electrones de valencia. Ahora bien, como en el nivel 3 también tenemos, aunque no estén ocupados en el caso del metal, no tenemos los orbitales 3p, los 3p que están vacíos en principio, también se pueden superponer para dar otra banda, la banda 3p, y que se denomina banda de conducción. ¿Por qué se denomina banda de conducción? Porque estos electrones que están acá agolpados, ¿sí?, en una banda de valencia, donde están todos los electrones de todos los átomos de magnesio, esta banda está pegadita a la banda de conducción. Entonces, en el caso de los metales ocurre esto energéticamente, les digo yo.
Entonces, un electrón de la banda de valencia puede saltar a esa banda de conducción. Una vez que salta esa banda de conducción, imagínense que es como una carretera vacía. Es el carril rápido. Una vez que salta a la banda de conducción, puede moverse libremente, más fácilmente y más rápidamente y conducir la corriente eléctrica. Donde en esta banda de conducción tenemos una vía rápida de transferencia o de movimiento de los electrones. Una carretera rápida, el carril rápido de transferencia de movimiento de electrones. Y esto es lo que genera la conductividad en los metales. ¿Sí? Esto es lo que genera la conductividad en los metales. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Podemos ir un poquito más? Bueno, sí, no hay problema. Entonces, yo les dije que ¿por qué ocurre esta conductividad? Por esto, porque tenemos una banda de valencia pegadita a una banda de conducción, es decir, energéticamente pegadas. Eso ocurre en los metales, que son conductores. Ahora bien, en el caso de los aislantes, como por ejemplo el diamante, como por ejemplo la sílice, en el caso de los aislantes, si aplicamos la misma teoría, pero la diferencia energética entre la banda de valencia y la banda de conducción es una brecha muy alta, se denomina la energy gap, el band gap. Es una banda muy grande, entonces imposible, alta, es imposible que un electrón de la banda de valencia salte a la banda de conducción y pueda generar la conducción de la corriente. Por eso no ocurre justamente la conducción de corriente en los aislantes. Pero tenemos otros sólidos que están en el medio y que son los llamados semiconductores. Son aquellos sólidos en donde el gap, el salto entre la banda de valencia y la banda de conducción es mínimo, es muy poco. Entonces, estos sólidos son, por ejemplo, el silicio y el germanio. Ustedes habrán escuchado hablar como muchísimos dispositivos utilizan cada vez más estos semiconductores como el silicio o el germanio en vez de los metales. ¿Qué característica tienen? Que tenemos un band gap pequeño y es posible por algún efecto o estímulo externo que ocurra ese salto. ¿Cuáles son los estímulos externos? Uno de ellos es aumentar la temperatura. Con un aumento de temperatura, un sólido, un semiconductor, se transforma en conductor. Porque es posible, le estamos entregando energía para que los electrones que están acá salten a la banda de conducción. Y otra posibilidad de generar la conducción en el silicio o el germanio, otra posibilidad de generar la conducción es con lo que se denominan impurezas. ¿Qué son las impurezas? Imaginemos el silicio. Imaginemos primero el silicio. El silicio es una red donde tengo cada silicio unido a otros silicios. ¿Qué pasa si a esa red de silicio yo le agrego, por ejemplo, fósforo? Miren el fósforo. ¿A qué grupo pertenece el fósforo? Tratemos de ir deduciéndolo nosotros. ¿A qué grupo pertenece el fósforo? Ubiquen ustedes el fósforo. ¿A qué grupo pertenece? Al 5. Es decir, que tiene 5 electrones de valencia, en vez de 4 que tiene el silicio, ¿sí? El fósforo tiene un electrón de más. Entonces, si yo reemplazo en toda esta red que tenemos millones de átomos, reemplazo un fósforo, o un silicio por un fósforo, uno en un millón, por decirles cómo se genera el efecto en cantidad, por eso son impurezas. Un átomo en un millón.
Pero por más que reemplace un átomo en 1.000.000 de átomos de silicio, voy a haber agregado un elemento al que le sobra un electrón, es decir, tiene un electrón de más con respecto a toda esta red. Ese electrón de más, que no se va a compartir con ninguno de estos, porque la capacidad de compartir es de 4, puede saltar de una red, de un átomo a otro de silicio, puede ir saltando, es decir, ese electrón que tengo de más puede enlazarse con este silicio, pero como va a seguir sobrando en el enlace, de ahí saltar a otro y así generar un efecto cascada en la red, que genera la conductividad. Fíjense, con un átomo en 1.000.000 genera una conductividad. Generan una conductividad. Y estas impurezas se denominan impurezas donadoras porque donan electrones, o tipo N, es decir, negativas. Después tenemos otro tipo de impurezas que es a la inversa. Supónganse que en vez de reemplazar acá, cambiar un silicio por fósforo, lo cambio por boro. El boro pertenece al grupo 3, o sea que el boro tiene 3 electrones de valencia, o sea que este boro va a compartir electrones, ¿sí?, con 3 silicios. Y le va a quedar un electrón por compartir, que no tiene. Entonces se genera lo que se denomina un hueco. Un hueco o una carga, digamos, relativa, una densidad de carga positiva. Ese hueco va a ser como un sumidero de electrones. Es decir, que como un electrón del otro silicio, ¿sí?, vaya a cubrir este hueco, generando otro hueco, y así sucesivamente en la red, desencadenando también el movimiento de los electrones y por ende la conductividad. En este caso, estas impurezas se denominan de tipo P positivas y son las que se denominan impurezas aceptoras, que aceptan electrones. Y de esa manera se genera la conductividad en el silicio o el germanio, que son semiconductores. Bueno, hasta acá este tipo de sólidos, es decir, sólidos metálicos, y dentro de los metálicos, los semiconductores. ¿Hay alguna duda hasta acá de esto? ¿No? Bueno. No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Si no hay dudas, vamos, sí, nos queda tiempo suficiente. Vamos al último tipo de sólidos, o en realidad el último tipo de estado, más que de sólidos, que, bueno, nos puede interesar desde el punto de vista de la informática, que son los cristales, los llamados cristales líquidos. No sé si han escuchado hablar ustedes de los cristales líquidos. ¿Qué saben? ¿De qué son los cristales líquidos? ¿Alguien escuchó hablar de los cristales líquidos? Los LCD. Los LCD. ¿Qué son los LCD? ¿O dónde los ven a los ven a los LCD? En pantalla, ¿no? En las pantallas de las compus, de las notebooks, de los televisores. Bueno. Vamos a ver qué tipo de sólidos son esos, para tratar de explicar un poco cómo se genera una imagen. Yo no soy técnica en eso, pero sí se los voy a tratar de explicar desde el punto de vista químico. Ya la parte electrónica necesitarán un electrónico, pero sí desde el punto de vista químico. Ahora bien, para poder entender este estado, que no les hablo de los sólidos, cristales líquidos, sino les hablo de un estado cristal líquido, porque se considera un estado intermedio entre el líquido y el sólido. Pero bueno, para poder entender cuáles son las características de estos cristales líquidos, las características que nos permiten el funcionamiento como tales en los dispositivos en donde se los usa, debemos conocer dos conceptos importantes primero,
que probablemente lo han visto en física, probablemente lo han visto en física cuando vieron la parte de óptica, si es que vieron óptica en física, que seguramente la tienen que ver. Una es la polarización, el concepto de polarización de la luz. Es lo que primero tenemos que ver. Ustedes saben, bueno, ya lo hemos dicho también, que la luz es onda electromagnética. Es decir, que la luz está formada por ondas eléctricas y ondas magnéticas. Es decir, por la vibración de vectores de campo eléctrico y de vectores de campo magnético. Ahora bien, ya sé que tomemos el vector del campo eléctrico o el vector del campo magnético. Cuando yo me someto o encuentro un haz de radiación, esos vectores, supónganse que este es el vector campo eléctrico, esos vectores, ¿sí? Esos vectores oscilan en todas direcciones. Si yo corto, tengo un haz de luz y lo corto transversalmente. Tengo un haz de luz, lo corto transversalmente. Si yo lo corto transversalmente, voy a ver vectores de campo eléctrico y campo magnético que van a vibrar o oscilar en todas las direcciones, en ese corte transversal. Esto es lo que se denomina luz no polarizada. No polarizada. Ahora existen los que se denominan polarizadores, que son compuestos especiales, que tienen la función de que cuando esa luz no polarizada los atraviesa, cuando sale del polarizador, esa luz se encuentra, ese vector, solo sale un vector, oscilando en una determinada dirección. Y eso es lo que se denomina luz polarizada. Los polarizadores son los típicos polarizadores de los anteojos o polarizadores de los autos, de los vidrios de los autos, ¿sí? Que en realidad es un polarizador. Es una sustancia que tiene esa capacidad de filtrar todos los vectores en las distintas direcciones, menos y dejar pasar solo los vectores en una sola dirección. Entonces, ¿por qué ustedes cuando miran, en realidad, desde afuera, ven oscuro? O como ustedes están adentro del auto con esos vidrios polarizados, el ambiente en realidad está más oscuro. ¿Qué pasa? ¿Les cambió el color? ¿O qué pasó? ¿Qué les parece? ¿Qué hizo ese polarizador? ¿Qué les parece? ¿Es una cuestión de cambio de color o es una cuestión de baja de intensidad? Lo que está No, haciendo... restringe la cantidad de luz que entra. Es baja intensidad. Exactamente, eso es, eso es. Es decir, deja pasar solo aquellos haces de luz cuyo vector, ¿sí?, oscila en una determinada dirección y los otros los filtran. Entonces, en definitiva, entra menos luz. Por eso ven el ambiente oscurecido, porque entra menos luz. Filtra todos los vectores que están oscilando en una dirección distinta de la que pasa, en este caso la vertical. Esa es la polarización de la luz, que es importante porque después cuando veamos los cristales líquidos tienen una propiedad que actúa sobre la luz polarizada. Por eso necesito que ustedes sepan qué es la luz polarizada. Y bueno, acá solamente lo que estamos mostrando es, por ejemplo, la solución de azúcar, ciertas soluciones de azúcar que son capaces de... tenemos filtros que polarizan la luz, pero hay ciertos compuestos como las soluciones de azúcar que a esa luz polarizada le pueden desviar la dirección de polarización. Y estas se llaman sustancias ópticamente activas, que es justamente una propiedad de los cristales líquidos, que es la propiedad que se utiliza a los fines ópticos, que es la actividad óptica, la capacidad de cambiar el plano de polarización. Entonces, una sustancia se dice que es ópticamente activa cuando es capaz de cambiar
el plano de polarización de la luz. Es decir, esta solución de azúcar es ópticamente activa. ¿Por qué? Porque si yo la atravieso por luz polarizada en una dirección, la vertical, por ejemplo, cuando esa luz sale, el plano de polarización ahora es horizontal. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que esta sustancia, que esta solución ópticamente activa, puede desviar de vertical a horizontal, en este caso, el plano de polarización de la luz. Y entonces así se define la actividad óptica, o sea, una sustancia ópticamente activa. Y ahora tenemos otra propiedad. ¿Mm? Vamos a ver dos, o sea, hasta ahora ¿qué vimos? Vimos que es la luz polarizada. ¿Mm? Y entonces ahora vamos a ver dos propiedades que la tienen los cristales líquidos que justamente nos permiten explicar el funcionamiento de estos cristales líquidos. Una característica de los cristales líquidos es que son sustancias ópticamente activas, es decir, que pueden desviar el plano de polarización de la luz. Y otra característica es que presentan anisotropía. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre anisotropía e isotropía. Vamos a empezar por isotropía. Isotropía es cuando los valores de ciertas propiedades de una sustancia no varían según la dirección que se la mide. Por ejemplo, si yo digo la densidad del agua, el punto de ebullición del agua, cualquiera sea la dirección que lo mida, si yo tengo un cubo de agua, cualquiera sea la dirección que la mida esa propiedad, la densidad, que la mida horizontalmente, que la mida verticalmente, la propiedad va a ser la misma, la densidad va a ser la misma, el punto de ebullición va a ser el mismo. Pero hay otras propiedades que son anisotrópicas, es decir, que varían según la dirección en la que se la mida. Algo fácil, por ejemplo, la longitud. La longitud de un cuerpo, según la dirección en que lo mida, va a cambiar. Si esa es una propiedad anisotrópica, o sea, depende de la dirección en que lo mida. Si yo tengo este cuerpo, va a tener en esta dirección una longitud, en este otro. Esa es una propiedad anisotrópica, depende de la dirección en la que se mida, en la que se la mida. Los cristales líquidos tienen justamente una propiedad anisotrópica, que según la dirección en la que se mide cierta propiedad, va a tener un valor esa propiedad o no, o va a existir esa propiedad o no. Ya lo vamos a ver, o sea, hasta ahora el concepto de anisotropía, que es decir, es una propiedad de una sustancia que varía según en la dirección en que se la mida. Para arriba, para abajo, de izquierda a derecha, varía. Con estos dos conceptos, lo de la de la anisotropía y la de las sustancias ópticamente activas, ahora sí vamos a ver qué son los cristales líquidos. Los cristales líquidos, como les dije, son sustancias intermedias entre un sólido y un líquido, que en general son moléculas que son polares, que son alargadas y rectilíneas, como los ven acá. Fíjense, esto está acá. Estos celestitos son las moléculas de cristales líquidos. Son polares, son rectilíneas y son alargadas. ¿Qué características tienen? Que son ópticamente activos, como les dije, es decir, pueden desviar el plano de polarización de la luz. Y en sus propiedades ópticas son anisotrópicos. ¿Qué significa? O anisotrópicas. ¿Qué significa? Que estos cristales líquidos son ópticamente activos, pero esas propiedades ópticas dependen de en qué dirección la mida. Es decir, son ópticamente activos, pero según en qué dirección mido esa propiedad. Y eso nos sirve fundamentalmente para que puedan ser utilizados en las pantallas de las computadoras, en las pantallas de los televisores y generar o no la imagen. Digamos, que se genere o no la imagen, depende fundamentalmente de esto, de que son ópticamente activos, pero ópticamente activos en una determinada dirección.
Me van a entender cuando les dé el ejemplo. ¿Cómo construimos así muy burdamente un monitor de cristal líquido? Bien. Un cristal líquido, ¿cómo lo construimos? Para que realmente sea ópticamente activo en la dirección que nosotros queremos que sea ópticamente activo. Si nosotros tomamos las moléculas de un cristal líquido, tomamos un cristal líquido como si fueran, imagínense, yo cuando estoy en una presencial me llevo el masito de naipes, acá no lo tengo, imagínense un mazo de naipes. Acuérdense antes en los recreos cuando jugaban en los naipes, no sé ustedes, los que están acá, si han tenido un recreo alguna vez, pero bueno, porque si han comenzado el año pasado no han tenido recreo, pero generalmente en la facultad, en los recreos, se suelen juntar a jugar a las cartas, entre otras cosas. Bueno, imagínense que están en un recreo jugando las cartas y que van a repartir. Toman el mazo de cartas, imagínense que cada carta es una molécula de cristal líquido. Fíjense que es rectilínea, alargada. Cada carta es una molécula de cristal líquido. Ustedes tienen el mazo bien ordenadito, bien acomodadito. Si colocan en el mazo una mano abajo y otra mano arriba y giran sus manos 90 grados, puede ocurrir que si son muy expertos, lo que hacen es generar una hélice en ese mazo de cartas. Generar una hélice, como una escalera caracol. Bueno, esto mismo se hace con el cristal líquido. ¿Sí? Los colocamos entre dos placas, se colocan entre dos placas, se gira una placa encima de la otra a 90 grados, de tal manera que las moléculas forman una hélice. En esas condiciones, en esa posición, solo en esa posición, estas moléculas de cristal líquido van a ser ópticamente activas. ¿Qué significa? Si yo tengo la placa esa con la que la giré, coloco delante de ese tren de moléculas de cristal líquido, coloco un filtro, ¿sí? Por ejemplo, coloco un filtro horizontal, ¿sí? Y a la salida de ese tren coloco un filtro vertical. Entonces, cuando yo ilumino este primer filtro, cuando pasan por el filtro, va a pasar luz polarizada, horizontalmente, ¿sí? Si esto es luz, imagínense, esto es luz. Paso por este filtro y ¿qué voy a tener? Luz ahora polarizada cuando sale de este filtro horizontalmente. Como este cristal líquido tiene la capacidad, es ópticamente activo, en esta posición es ópticamente activo, es decir, tiene la capacidad de desviar el plano de polarización. Si esta luz entra en el plano horizontal, cuando atraviesa el cristal líquido, va a salir en el plano vertical. Entonces, si yo pongo un filtro vertical, la luz va a pasar y se va a formar la imagen. Entonces tengo que poner, antes de entrar al tren de cristales líquidos, un filtro, un polarizador, ¿sí? En un plano, y a la salida un polarizador en el plano a 90 grados. Podría haber arrancado acá con vertical, pero a la salida tendría que haber sido horizontal. Es decir, coloco a la entrada y a la salida de ese tren de moléculas de cristal líquido polarizadores a 90 grados. Entonces, ese cristal líquido, cuando está ordenado de esta manera, tiene la posibilidad, tiene la propiedad de desviar el plano de polarización. Entonces, si ese filtro está a 90 grados del primero, la luz va a pasar y se va a generar la imagen. ¿Cuándo no se va a generar la imagen? Cuando estas moléculas, por alguna descarga eléctrica, se desacomodan, ¿sí? Entonces, cuando se desacomodan, hay, por más que entre luz polarizada por uno de los filtros, no va a salir la luz por el otro lado, porque este
tren de moléculas de cristales líquidos no lo pudo desviar porque no están ordenadas en la forma en que son ópticamente activas. Y de esta manera se genera o no la imagen. Ahora, ¿cómo es electrónicamente? Yo les digo desde el punto de vista de las propiedades del cristal. ¿Cómo es electrónicamente? Los circuitos electrónicos para que acomoden y desacomoden estas moléculas, hasta ahí no llego. Pero sí sé que cuando están acomodadas en forma de hélice, desvían el plano de polarización y entonces la luz sale, y cuando no están acomodadas, no. Y mírenlo acá, fíjense, acá tienen dos imágenes donde tratamos de verla mejor. Fíjense cómo sale o no sale, ¿sí? Cuando están desacomodadas. Bueno, esta es la última imagen. Y esto es todo lo de sólidos, es decir, lo más importante que vemos de sólidos, bueno, primero la gran diferencia entre cristalinos y no cristalinos. Dentro de los cristalinos, los distintos tipos. De ahí tomamos los sólidos metálicos, conductores, y los semiconductores. Y luego los cristales líquidos, que tienen digamos, este estado de la materia intermedio, con esta propiedad importante para lo que son, digamos, los monitores LCD. ¿Alguna duda de esto último? ¿Nada? No, profe. ¿No? Bueno, con esto terminamos sólidos. Ay, ¿qué hice acá? Dejé de compartir. Ahí está. Bueno. Con esto terminamos sólidos, nos queda, como les digo, ahora sí, ya nos está quedando soluciones de equilibrio para terminar. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos el próximo martes, después del feriado, así que van a venir descansados. El próximo martes vamos a comenzar ya con soluciones. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? ¿No hay nada? Nos vemos entonces